Un señor compuso una canción y después la transformó en un negocio multimillonario. ¡Qué buena! ¿Quieres saber cómo lo hizo? Por supuesto que sí. Pues te lo voy a explicar en este episodio de Trivialeando. Esto es Trivialeando, con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 27. El cóctel del $1.000.000. Os doy la bienvenida a Trivialeando. Yo soy Tomás y a mí me gusta mucho hacer preguntas y jugar. Y tengo aquí a mi izquierda, una vez más, A Don Biku Don Vicu. Hoy se pone elegante. ¿Y a ti qué te gusta? me pongo de gala. A mí me gusta la regeneración de los glóbulos rojos en el sistema braquial. ¿Qué es el sistema braquial? No sé, a ver si me lo sacas tú de dudas. De las branquias. Bueno, bastante interesante. Yo creo que sí. Dicha esta estupidez, vamos a pasar con el último episodio de la temporada de Trivialeando. Vamos a tomarnos un pequeño descanso en junio, julio y agosto y luego volveremos en septiembre. Unas mini vacaciones Eso es, para reposar, pero también para nutrirnos de conocimiento. Yo por lo menos. básicamente. Y vamos a ver si te puedes despedir por todo lo alto, Vicu. Estaría bien, la verdad. Empezamos con la primera. Venga, dispara. ¿Cuántas leguas submarinas viajó el famoso submarino de la novela de Julio Verne? ¿Cuántas leguas submarinas viajó el famoso submarino de la novela de Julio Verne? $20.000. Correcto. 20.000 leguas de viaje submarino, se titula la novela. Ujú, ¿Alguna vez te he preguntado cómo se llama el capitán del submarino? ujú. El Capitán Nemo. Sí, pero ¿sabes cómo se llama el narrador y protagonista del libro? Uf. No. Pues es Pierre Aronnax Ujú. o Pierre Agona. Sí, pero... Eso está muy bien. ¿Pero cuál es el nombre del submarino? El Nautilus. Muy bien. Sí, sí. Porque salía en la pregunta, te lo pregunté la otra vez yo, quién era el capitán del Nautilus. Exacto. Pero me he acordado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Empezamos bien, pero vamos a la segunda. Venga. ¿Con qué animal se demostró por primera vez el condicionamiento clásico? ¿Con qué animal se demostró por primera vez el condicionamiento clásico? Con el perro. Correcto. Con el perro de Pavlov. Exactamente. Iván Pavlov. Iván, te iba a preguntar el nombre. Ah, ya me adelanto. Iván Pavlov, que ganó el premio Nobel. Exacto. ¿En qué año? ¿En qué año? Sí, buena pregunta. Lo ganó 1903. Casi. 1904. 1904. ¿Nacido dónde? A ver, ya solo por... Nacido en Ryazán, Rusia. Ok. He estado yo en Ryazán. ¿Sí? Sí, Pues mira, es verdad, tienen ahí alguna estatua. ¿te faltó visitar la casa natal de Pavlov? La casa natal no la vi, ¿no? Muy bien. Vamos a la 3. Venga. ¿Qué profesión tienen Arne Slot, Vincent Company y Marco Silva? ¿Qué profesión tienen Arne Slot, Vincent Company y Marco Silva? Entrenadores de fútbol. Correcto. Muy bien. No conozco a Marco Silva. Yo tampoco. Arne Slot sé que es el entrenador del Liverpool, el actual entrenador del Liverpool. Ujú. Vincent Kompany del Bayern de Múnich. Y Marcos Silva, no sé quién es. Míranos, Sofía, en qué equipo entrena Marco Silva, porque yo lo había mirado y se me ha olvidado apuntarlo. Es actualmente entrenador del Fulham Football Club de la Premier League de Inglaterra. Eso es. Sí, pero... Uy, no. ¿Cómo se llama el campo del Fulham? Yo qué sé. Es un nombre que está guay. Craven Cottage. Un buen dadito. Buen datito Inesperado. futbolero. No lo ibas a ver. Los hiperos de fútbol me aterrorizan. Solo sé lo que me he apuntado para el capítulo. Empezamos fuerte y seguimos fuerte, espero, con la 4. Espero, a ver. ¿En qué país empezó la revolución industrial? ¿En qué país empezó la revolución industrial?
En Inglaterra. Correcto, en Inglaterra. Si has dicho en casa Reino Unido, también nos vale, Ujú. porque empezó en el Reino Unido y en concreto en Inglaterra. Luego se fue extendiendo, Escocia, Irlanda, pero su origen, su punto de partida es ¿Y en qué siglo? en el siglo XVIII. Correcto, muy bien. ¿Con qué? ¿Con qué invento? Dime uno aunque sea, uno icónico de la Revolución Industrial. La máquina de vapor. Muy bien, inventada por... Watt. James Watt. Muy bien. Y Vicu también está peleón, ¿eh? Viene, como es el último, viene cargadito. Muy bien, y vamos a la 5. Venga. ¿Qué fruta tiene mucha bromelina y se dice que te come mientras la comes? ¿Qué fruta tiene mucha bromelina y se dice que te come mientras la comes? La naranja. Incorrecto, la piña. Tío, he pensado decir la piña, ¿eh? Pues haberla dicho. Pues sí, la bromelina es lo que hace que la piña es una enzima que básicamente te digiere la lengua mientras te la comes. Por eso como que pica un poco, ¿no? La piña. Y como estás disgustado por no haberla sabido, te voy a intentar alegrar con una historia Sobre piñas. sobre piñas. Venga. Pues te voy a contar la historia de la piña. No del padre de la piña, No tenemos... no tenemos padre de la piña, pero sí un poco sus orígenes y las extrañas repercusiones que tuvo esta fruta en Europa. Porque la piña viene de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe. Y la trajo Cristóbal Colón en su segundo viaje. Datito las encontró en Guadalupe, la isla de Guadalupe. Y bueno, a los españoles les pareció parecida a los pinos, a las piñas de los pinos, y por eso le llamaron piñas. Ujú. Cuando realmente la mayoría de otros idiomas usan más una palabra parecida a la palabra original que era nanas. Ah, ananas. Sí, y significaba fruta excelente, nanas. Por eso se llama ananas en muchos idiomas. Ujú. Y bueno, pues la trajo Colón y se la dio a Isabel y a Fernando, los reyes católicos. Y les pareció una delicatessen. Les gustó mucho. Pero claro, no eran muy accesibles. Las tenías que traer desde pues América y eso era carísimo. Ujú. Y por eso empezó a tener un símbolo como de estatus, la piña. Indicaba que había pasta, porque no cualquiera se podía permitir una piña. De hecho, casi nadie se podía permitir una piña. Excepto reyes y gente muy muy rica, no sabían cómo era una piña. Ujú. Bueno, de hecho sabían cómo era, pero nunca la habían probado. Los campesinos no se imaginaban ni cómo sabía la piña. Pero la veían y decían, ¿cuánta pasta hay aquí? Porque claro, una piña representaba el ir a América, tener tierras ahí para cultivarlas y volver con unos barcos. Entonces, una piña representa realmente miles y miles de euros actuales, ¿no? Ujú. Y por esto empezó a ganar como un estatus de símbolo de privilegio. Y es que además, claro, en Europa no se cultivaban piñas. Ujú. Y se intentó. Luis XIV, rey de Francia, estaba bastante obsesionado con las piñas y le gustaba mucho comer helado de piña. Un helado bastante caro. Y las intentó plantar con poco éxito. Y luego Luis XV tuvo un pequeño éxito plantando piñas en Francia y consiguió cultivarlas. 2 al año. 2 piñas al año. Removió cielo y tierra para cultivar 2 piñas. Y bueno, esto siguió y siguió y siguió. Y por ejemplo, en el siglo XVIII se empezaron a ver piñas en cuadros, en vestidos, en platos, en muebles, en bolsos, en arquitectura, Ujú. en todo tipo de cosas. Simplemente porque era como un símbolo de riqueza. Grandeza, ¿no? Y una persona fue más allá. A ver. John Murray, ¿sabes quién es? No. El cuarto conde de Dunmore, importante saber, llevó esto al extremo y se construyó una casa con una cúpula en forma de piña, en Escocia. Y ojo, una piña valía más que esa casa. Una piña valía más que esa casa. Ese es el nivel. Que la casa de un conde. Sí. A ver, era su casa de verano, no era como su mansión principal. Su residencia de verano, bueno. Pero bueno, aún así es bastante impresionante. Y de hecho pasaban cosas como que se alquilaban piñas. Se alquilaban piñas para degustar, para comer. No, ¿o? no, no. Puro postureo. Ok, decorativo. Sí. Porque claro, si tú te alquilas una piña y te la comes, no la has alquilado, te la has Ya, comido. efectivamente. La has comprado. Eso es verdad.
Entonces las alquilaban, pues si yo tengo una fiesta, me alquilo una piña y la pongo ahí en el centro de la mesa para que la gente vea que tengo pasta, al menos para alquilar una piña. Para reverenciarla, ¿no? Como a los mangos. Básicamente. Últimamente estamos de frutas de alto standing. Exacto. Sí. Y bueno, pues eso, una locura que poco a poco se fue diluyendo cuando en el siglo XIX empezó a ser un poco más asequible todo lo de ir a América y volver con mercancía. Y ya en 1901 se abrió la plantación de Dole en Hawái y se exportó a nivel mundial. Y ahí ya el prestigio de las piñas pues decayó un poco y se quedaron en una fruta rica. El concepto piña ya fue más accesible. Sí, yo lo agradezco porque me gusta. Muy bien, un pequeño recuento. Llevas 4 de 5. Venga. Bien. En casa, repasa, como siempre decimos. Siempre desde el episodio anterior, vaya. ¿Cuántas llevas en casa? Esperemos que 4 o 5. Bien, pues vamos a pasar a las 6. Continuamos. Venga. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos de menor tamaño? ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos de menor tamaño? ¿Capilares? Correcto. Bien. Sudando un poco. Justo hoy que habías dicho que te gustaban los glóbulos rojos en los sistemas braquiales, La regeneración de los glóbulos rojos Perdona, en el sistema braquial. pues no la podías fallar. En efecto, son básicamente los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo humano y de animales y tienen entre 5 y 10 micras de diámetro. Enanísimos, vaya. Muy bien, vamos a las 7. Venga. ¿En qué serie de 2019 interpreta Zendaya al personaje Rue Bennett? ¿En qué serie de 2019 interpreta Zendaya al personaje Rue Bennett? No lo sé. Incorrecto. Es en Euphoria. Es Euphoria, serie de drogas y adolescentes. Yo no lo he visto. Pero bueno, ahí sale Zendaya, haciendo de Rue Bennett como narradora poco fiable. Y bueno, pues un pequeño fallito. Como os gusta buscarme con las series, ¿eh? Bueno, haberla sabido. Bueno, no pasa nada. No. Yo creo que de esto sabes más que de series, así que voy con la 8. Venga. ¿Quién compuso La Traviata? ¿Quién compuso La Traviata? Y no es Zendaya. Verdi. ¿De nombre? Giuseppe Verdi. Correcto, Giuseppe Verdi. Muy bien. Sabes más de óperas que de series. Es triste, pero creo que sí. Son las series antiguas. Básicamente. También. Pues bueno, sí, Giuseppe Verdi, con La Traviata, que antes iba a tener otro título. El título del personaje principal. ¿Sabes cuál es? No. Es Zendaya. ¿En serio? No, Ah, claro que no, es Violeta. 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 Pero al final se llamó La Traviata. La Traviata. Muy bien. Sí, esa es una misión que tengo pendiente yo, ¿eh? De todas estas óperas así conocidas, que es verdad que son muchas, pero conocer un poco los personajes Ujú. y el argumento. Sí, ya tienes tarea para verano. Sí. Muy bien. Si me queréis acompañar, Pues acompañadnos a la 9. venga. ¿Quién pintó Díptico de Marilyn Monroe? ¿Quién pintó Díptico de Marilyn Monroe? Andy Warhol. Correcto, Andy Warhol. Mítico Andy Warhol, Sí. de las latas de tomate y de 1000 cosas más. Bueno, y del díptico de Marilyn Monroe. Las latas de tomate, ¿de qué marca? Ojo. Campbell. Muy bien. Bien. Mm. Más te vale. Sí, sí, eso sí. Y te vengo a contar una historia, bueno, marginalmente relacionada con Andy Warhol. Venga, tío, interesante. Pues también es un tío interesante, Walter King. ¿Le conoces? No.
Pues es un tío con una historia también bastante peculiar que merece ser contada. Venga. Walter King fue un artista de esa época, en los principios de los 60 se hizo muy famoso en Estados Unidos, por hacer específicamente un tipo de retrato muy peculiar de niños, mujeres y animales con unos ojos enormes tristones. Sí, como tristones. Igual los has visto alguna vez. Sí, ahora que describes un poco su obra, creo que sé por dónde vas. Pero no le conozco al autor. Y bueno, se hizo muy famoso este Walter, y él decía que la inspiración era ver a unos niños después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, como con unos ojos así tristes, ¿no? Ujú. Y este arte no era del gusto de la mayoría de críticos. Decían que era un poco como demasiado cursi o infantil o kitsch, como decían ellos. Kitsch. Pero aún así se hizo inmensamente popular. Ujú. Amasó una enorme fortuna y se codeó con un montón de gente famosa, porque se mudó a California con su mujer Margaret y su hija, y ahí se codeó con estrellas de Hollywood como Natalie Wood, Joan Crawford, Jerry Lewis, Kim Novak, incluso Andy Warhol, que alabó su trabajo. Vale. Ahí está un poco la conexión con Andy Warhol, Ok. que decía que Walter que era muy buen artista. Ujú. Y lo que solía hacer es vender los cuadros en un club de jazz, era así de moderno, que se llamaba The Hungry Eye. Y era un club que estaba en San Francisco. Hasta que pasó algo. Una noche, Walter fue con su mujer Margaret a ese Hungry Eye y un tío le preguntó a Margaret si ella también pintaba. Mm. Y al escuchar esa pregunta, a Margaret casi le da un patatús. Vamos, se volvió loca. ¿Sabes por qué? ¿Porque le estaban cubriendo a su marido? ¿Era ella la que pintaba los cuadros? Correcto. O sea, no es como que le estuviera encubriendo, es que su marido estaba literalmente Fingiendo, ¿no? engañando a todo el mundo, diciendo que él era el pintor cuando era Margaret la que pintaba todos los cuadros. Walter engañaba también a Margaret diciéndole que él iba a vender los cuadros, no le decía nada de que decía que eran Claro. suyos. Claro. Los estaba vendiendo a su nombre, a nombre de Walter. Eso es. No bajo el de su mujer. Exacto. Y Margaret no lo sabía. Entonces, cuando le preguntaron esto, se dio de repente cuenta De todo, ¿no? de todo el meollo ahí en medio del club. Dijo, ostras, flashazos, todo encaja y resulta que mi marido es un imbécil del 15. Y claro, esto pues no está muy bien, pero Walter, como era bastante mala persona, le coaccionó a Margaret a que no dijera nada, le amenazó con hacer daño a ella y a su hija si decía algo. Walter tenía a Margaret encerrada básicamente pintando en un estudio 16 horas al día mientras él se llevaba toda la gloria. Y claro, pues es que toda la fortuna que había amasado y toda la gloria que se había llevado Walter no era suya, era de Margaret. ¿Y cómo acabó esto? Pues de una forma curiosa. Porque después de 10 años de matrimonio, en 1965 se divorciaron. Y en los 70 ya la moda de los cuadros había Decayó. pasado un poco. Ujú. Y Margaret decidió hacer una entrevista contando todo. Diciendo, Vale. bueno, ya está. Esto es lo que hay y ya está. Y en el 86, más tarde, denuncia a Walter por difamación y fraude. Todo el dinero que se había llevado Walter era suyo. Ujú. Y claro, aquí hay un problema. ¿Cómo demuestras en un juicio que esos cuadros son tuyos y no de tu marido? Pues hubo bastante revuelo en el juzgado, pero el juez decidió hacer una cosa. Sentar a los dos a dibujar. Eso es. Les dijo, ¿ah, sí? Pues me hacéis un cuadro cada uno, aquí mismo. Margaret pintó en menos de una hora uno de los cuadros, perfectamente. Y Walter dijo que le dolía el brazo, que lo tenía en cabestrillo y que no podía pintar en ese momento. Una excusa tremenda. El juez obviamente le dio la razón a Margaret y sentenció que le debía $4 millones, que Walter nunca pudo pagar porque tenía problemas con la bebida y un montón de cosas y pues no llegó nunca a pagárselos. Pero al menos el reconocimiento de los cuadros sí que recayó en Margaret. Bueno, No está mal. no está mal. A ver, yo quiero pensar que Walter cuando dijo lo del brazo ya sabía que había perdido el juicio, pero simplemente no quería tener que dibujar un truño inmenso y que la gente le humillara. Una piña. Imagínate, es que... Uf. Pues bueno, una historia triste, bonita, ¿no? Está bien rescatar ese tipo de figuras, la verdad. Ujú. ¿Puedo dar un pequeño soft dato aquí? Dale.
Margaret King es una de las personas que inspiró también a Tim Burton a dibujar con el estilo que tiene el de los ojos grandes. Y podéis ver esta historia también en formato película, en una peli que hizo Tim Burton, que se llama Big Eyes. Ahí está la recomendación de la productora. Muy bien. Y pasamos de estos big eyes a la pregunta 10. Big question. A la big question. Que es la super pregunta. La pregunta más difícil del día. A ver qué me habéis traído. A mí me parece muy difícil, pero vamos allá. Pregunta 10. ¿Me ves capaz? Sí. Venga. ¿Quién es conocido como el padre de la termodinámica? ¿Quién es conocido como el padre de la termodinámica? No te voy a saber decir. Voy a decir... Es que no tiene nada que ver. Gustav Kirchhoff. Incorrecto. Medio bien tirada, pero no. Es Dime el nombre. Nicolás. No. Leonard Sadi Carnot. Carnot. Joder. Nicolas Léonard Sadi Carnot. Otro francés. Conocido como el padre de la termodinámica. Buen datito, ¿eh? Era difícil, pero bueno, como sé que a Vigo le gustan los padres de, igual podía sacarla. Si en casa has acertado, por favor, coméntalo, porque sería bastante impresionante. Sí, la verdad. Era complicada. Pero bueno, para eso están las super preguntas, para fallarlas. Sí, claro. Sí. Y después de esta super pregunta llevas 7 de 10. Bastante bien. Vamos con la 11. ¿Qué dinastía china construyó la mayor parte de la Gran Muralla que se conserva hoy en día? ¿Qué dinastía china construyó la mayor parte de la Gran Muralla que se conserva hoy en día? La dinastía Qing. ¡Incorrecto! ¿No es Qing? Es la Ming. Pues me ha fallado por Qin Shi Huang. Es que es cierto que la dinastía Qing y la dinastía Han participaron también en la construcción de la muralla china, pero la mayor parte de, al menos lo que hay visible ahora, la construyeron los Ming. Ok. Yo sé que el impulsor fue Qin Shi Huang. Ujú. Por eso he tirado por la Qing. No, hombre, estaba bastante bien respondida, pero Mm. mal respondida. Un pseudo fallito ahí. Bueno, Vamos a la 12. venga. ¿Cómo se llama el sistema de numeración que solo usa unos y ceros? ¿Cómo se llama el sistema de numeración que solo usa ceros y unos? Binario. Correcto. El sistema binario. Bien. Respira como diciendo, por supuesto que me la sabía. Hombre, si no llegamos a estos límites, Bueno, nunca se sabe. ya. Pues en efecto, el sistema binario no solo tiene que ver con los ordenadores, ¿no? Viene de antes. Es un sistema de contar que en vez de 10 cifras como tenemos en el día a día, pues solo tiene 0 y 1, Ujú, que es básicamente lo más básico que se puede tener. ujú. Bien. Muy bien. Vamos a la 13. Un poco de cine, ¿qué te parece? Venga, a ver. ¿Cuál fue el primer largometraje de animación 3D? ¿Cuál fue el primer largometraje de animación 3D? Toy Story. Correcto. Toy Story, la 1, Exacto. que se estrenó en 1995 y fue, vamos, un hecho histórico para la historia del cine y de la computación, en realidad. Yo te voy a contar una pequeña historia sobre Toy Story 2, Vale. que es que durante la producción se les borró la peli. Por un error informático se quedaron sin peli, lo cual eran millones de dólares, pero un tío, uno de los trabajadores de la peli, uno de los animadores, se había llevado una copia a su casa para trabajar y la pudieron restaurar desde ahí. Qué buena. Salvó la peli este tío.
Por favor, dejadnos en comentarios quién es. Pues creo que se sabe quién es, pero no lo tengo apuntado. Sí, de este se sabrá seguro. A investigar, chicos. Muy bien. Vamos a la 14. Venga. ¿Qué enfermedad causó la peste negra en Europa? ¿Qué enfermedad causó la peste negra en Europa? La peste bubónica. Correcto. Claro, la peste bubónica, que ojo, yo le he dicho a Sofía, pero esta pregunta es un poco rara. Pero es que la peste negra es la epidemia de peste bubónica de esa época. Ujú, Entonces, la enfermedad siempre ha sido peste bubónica. ujú. La peste negra es como ese evento. ¿no? Exacto. Y yo te pongo a hablar de otra enfermedad hoy. Venga. Y de un triunfo de la humanidad. Vengo a hablarte de la viruela. ¡Hombre! Uf. ¿Te gusta la viruela? Y me gusta su descubridor. ¿Quién es? Edward Jenner. Muy bien. No es el descubridor de la viruela. Bueno, Que hizo Edward Jenner. descubrió la vacuna para la viruela. Eso sí. Eso es. Bien, bien. Precisión quirúrgica. Exacto. Y nunca mejor dicho. Sí. Bien, sí, en efecto. Te vengo a hablar de Edward Jenner y de otra gente que ha estado involucrada en el proceso de la viruela. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de la viruela es que si entras en Wikipedia, en viruela, las 3 primeras palabras son la viruela fue, y luego sigue una enfermedad, pero claro, empieza con fue, no con es, porque es la única enfermedad humana que ha sido erradicada por completo. Exacto. A mí me parece una locura que haya sido erradicada al 100%, Un gran logro, ¿eh? porque me parece uno de los mayores logros de la humanidad. Absoluto, sí. Y la historia es muy, muy chula. Muchas personas participan y empieza en efecto con Edward Jenner, que en 1796 estudió la viruela y más o menos descubrió cómo hacer una especie de vacuna rudimentaria que consistía en coger pus de un niño infectado con viruela y inocuar un poco a otro niño. Básicamente dándole una viruela pocha, facililla de superar, y así superarla. Básicamente una vacuna. Ujú. Eso es lo que es una vacuna. Y gracias a Jenner, pues esto se empezó a hacer. Pero claro, se empezó a hacer pues en Europa y no en todo el mundo. Pero se creó en 1803 la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Sí, que participó una mujer española. Sí, ¿qué se llamaba? Pues esto lo leí hace poco. No era Mercedes, ¿no? No, Isabel. Isabel Zendal. Correcto. No confundir con Zendaya. Por favor. Isabel Zendal, muy bien, Isabel Vicu. Zendal. Que fue una enfermera española que lideró un poco esta expedición. Y es considerada por la OMS la primera enfermera en participar en una misión internacional. Ojo, ¿eh? Una grande. Una gran figura, sí. Sí, sí. Y claro, era un poco complicado porque querían empezar a vacunar todo el territorio español que incluía las Américas. ¿Y cómo haces para vacunar las Américas desde España, siendo esta vacuna tan rudimentaria básicamente un niño enfermo? Pues lo que hicieron fue llevarse 23 niños, uno de ellos enfermo con viruela. Y cuando tenía ya el pus le contagiaban al niño número 2. Y el 1 se supone que se cura. Cuando el 2 ya tenía este pus, se lo contagiaron al 3. Fueron inoculando así para que les durara. Si te llevabas un solo niño, o ya se había curado o ya se había muerto cuando llegabas a América. Entonces, con 23 niños fueron haciendo esta especie de cadena Ujú. de viruela hasta que llegaron a América y el niño 23 ya contagió controladamente a otros niños de ella y esto les fue vacunando y de ahí se esparció la vacuna, ¿no? Ujú. Pero tuvieron que hacer ese malabarismo de 23 niños en un barco contagiados con viruela. Bastante locura. Y bueno, con esto se contribuyó un montón a la reducción de la viruela, pero claro, esto no es suficiente para acabar al 100% con una enfermedad. Ujú. Ya nos tenemos que remontar hasta el siglo XX, que hasta entonces pues todos los países hacían sus esfuerzos vacunativos como podían. Pero fue Víctor Zhdanov quien decidió en 1958 poner fin a la viruela y hacer un esfuerzo mundial coordinado para acabar con ella. Ujú. Y se propuso este movimiento y se aceptó. Una colaboración global a escalas prácticamente nunca vistas y funcionó súper bien. Claro, años costó. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, en 1967
un médico checo llamado Karel Raska, hizo también una super campaña de vacunación y vacunaron a 15 millones de casos en 31 países. Y con esto se casi erradicó la viruela. Pero claro, como digo, llegar a ese 100% es muy difícil, porque siempre queda allí algún cuevero, algún remanente. algún virueloso perdido. Y esto fue el caso de Bangladesh, que fue el último país que tenía viruela, y empezaron a hacer unas patrullas, pero casa a casa, a ver si tenían viruela. Y lo consiguieron. Certificaron que todo el mundo estaba vacunado o no tenía viruela. Se conoce el último caso de viruela, que era una niña de 2 años, que seguro que me querías preguntar el nombre. Por supuesto. Y es Rahima Banu. Rahima Banu. Sí, que tenía 2 años y le vacunaron contra la viruela, la tenía, la superó, y fue el último caso de viruela natural en un humano. Vaya y datito. sigue viva. Vaya datito más bueno. Sí, Rahima Banu. Lo apuntaré. Y ojo, he dicho, si habéis estado atentos en casa, he dicho, el último contagio natural. ¿Por qué esta precisión quirúrgica? Porque hubo un contagio después. Vale. En 1978, por una mala manipulación del virus de la viruela en un laboratorio, se contagió Janet Parker, que era una fotógrafa además, ni siquiera era una técnico de laboratorio ni nada. En Gran Bretaña, contrajo el virus y murió ese mismo año. Y esa es la última muerte de viruela. Vale. Joder. Buenos 2 datitos, ¿eh? Sí, sí. Muy buenos. Y lo de Bangladesh. Me ha gustado también. Ha habido cosas. Y bueno, se conservan 2 muestras de viruela para estudio científico. Una en Atlanta, Estados Unidos, y otra en Novosibirsk, en Rusia. Esperemos que no pase nada con ellas. Están criogenizadas y no debería pasar nada. Vaya. No os asustéis. No venimos aquí a dar miedo. Muy interesante. Súper historia de la viruela. Yo estoy como orgulloso de la raza humana por haber erradicado la viruela. Es para presumir. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Pasamos de viruela a viruelo. No. ¿Qué es eso? Nada. Pero me apetecía decirlo. Pasamos a la pregunta 15. Venga. ¿Cuál es el número que está considerado de la mala suerte en Japón? ¿Cuál es el número que está considerado de la mala suerte en Japón? Voy a decir el 8. Incorrecto. El 4. Ah, pues no. ¿Cuál ibas a decir? El 13. No. Es el 4. De hecho, creo que el 8 es el de la buena suerte. Pero sí. bueno. Pues sí. El 4, vale. Pues sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Le está dando un ictus a Tomás? No. Es que sí es 4 en japonés. Y se pronuncia igual que la palabra muerte. Sí. Ah. Por eso no les gusta mucho. Que también te digo, cámbialo. O sea, cámbialo, llámale de otra forma. Porque van hasta el punto en el que en hoteles y demás edificios no tienen la planta 4. Pasa de la 3 a la 5. Claro. Que todo el mundo sabe que la 5 es la 4, también te digo, pero bueno. Sí. En fin. Realmente, o sea, visto desde abajo, claramente sí. Otra cosa es la numeración que le quieres poner toda la planta. Pues sí. Pero bueno. Numerado. Viva la numeración. Pavo real. Estamos muy pavos reales. Siempre estamos aquí, muy pavos. Sí. Y bueno, después de la pregunta 15, un recuentito, rápido. Venga. Llevas 10 de 15. Joder, venga, ¿eh? Bueno, está bien. Las 5 próximas seguidas, venga. Eso es, sin problema. Una detrás de otra. Vamos allá. La 16. ¿Qué banda escribió Stairway to Heaven en 1971? ¿Qué banda escribió Stairway to Heaven en 1971? Led Zeppelin. Correcto, Led Zeppelin. Unos grandes. Esta canción, en Stairway to Heaven, está compuesta por el guitarrista y el cantante. ¿Qué son? Robert Plant. El cantante. Y el guitarrista. Joder, te sé decir que el batería es John Bonham. Sí, pero el guitarrista. Y el guitarrista, dime el nombre. Jimmy. Ah, Jimmy Page. Eso es. Jimmy Page. Seguro que hay algunos oyentes echándose la mano a la cabeza. Jimmy pero Page. sí. ¿Y el bajista? John Paul Jones. John Paul Jones. Bajista multiinstrumentalista. Hay que saber, son los 4 integrantes del Led Zeppelin, ¿eh? Sí. O sea, es un clásico. Sí, Sí, hay que saber. hay que saberlo, sí.
También hay que saber la pregunta 17, También. que dice así. Venga. ¿Qué son Volga, Yukón y Orinoco? ¿Qué son Volga, Yukón y Orinoco? Ríos. Correcto, ríos. Ujú. Ríos del mundo. Exacto. El Volga de Rusia, el Yukón de Norteamérica Ujú. y el Orinoco de América del Sur, Exacto. naciente en Venezuela. Yukon es también una provincia canadiense. Sí, pero ¿cuál es la capital de Yukon? ¿De la provincia canadiense de Yukón? No lo sé. Yo digo Yukon. No. Whitehorse. Whitehorse. Oh, qué chulo. No, difícil saberlo. Whitehorse. Muy bien. Y, ojo, Orinoco fluye, ¿De quién es esa canción tan bonita? de Enya. Te gusta Preciosa. mucho. Orinoco Flow. Vaya temazo. Es un temazo, la Es un verdad. temazo, la verdad. Muy bien. Yo no sabía qué significaba. ¿No sabías? Hasta hace poco. A ver si tú te sabes la 18. Seguro que sí. ¿Cómo se llama el orificio por el que las gallinas depositan los huevos? ¿Cómo se llama el orificio por el que las gallinas depositan los huevos? Ah, no. Incorrecto. La respuesta correcta es cloaca. He estado pensando en que quizá pudiese venir de algo asociado con clueca, de que se les llame así. Pero no hubiese sabido decir cloaca, ¿no? Pues no ibas mal. De hecho, tampoco ibas mal con ano, porque la cloaca es el orificio que tienen para todo. Echan los excrementos por ahí. Con lo cual es correcto, ah, no. No, porque no es ano, es cloaca. Vamos a la 19, penúltima pregunta de la temporada. Venga, ¿eh? Aparte del licor de sabores, ¿qué otro alcohol lleva el cóctel Margarita? Aparte del licor de sabores, ¿qué otro alcohol lleva el cóctel Margarita? Ginebra. ¡Incorrecto! Tequila. 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 Y aquí te voy a contar la historia que te he prometido al principio, Venga. de cómo un señor pasó de una canción exitosa a un negocio multimillonario. Ujú. Te estoy hablando de la canción Margaritaville de Jimmy Buffett. No conozco Jimmy Buffett. Es un tío que, bueno, tiene esta canción famosa y le sacó mucho partido. Es un señor que era músico estadounidense que se le ocurrió sacar esta canción, que igual habéis oído, que es un poco rollo como muy tranqui isleño, ¿no? A ver, la canción también es un poco de desamor, pero es del rollo estoy aquí en una isla tranquilísimo. Ujú. Y de hecho fue una canción que fue muy exitosa, estuvo en el top 8 durante 100 semanas, amasó muchísimos fans, muchísimo dinero, y más aún, puso de moda, muy de moda, este estilo hawaiano isleño de estar tranqui, Vale. pese a que el tío no era nada de ella. Pero ese concepto, ¿no? De estar tranquilo de vacaciones en Hawái, en una isla. Ujú. Y eso, él vio que tenía tirón. Y fue muy listo, porque él ya veía que con la música había tenido mucha suerte en este caso, pero que es difícil ir a más, ¿no? Y entonces cogió este tirón del relax isleño y lo convirtió en varios negocios. Y le fue muy bien. Ujú. Lo primero que hizo fue la discoteca JB Margaritaville, de Jimmy Buffett, Margaritaville, en 1984. Muy exitosa discoteca. Y después abrió su primera tienda Margaritaville en Florida en el 85. Que daban souvenirs, pues, de ese estilo de vida. O sea, básicamente vendía ese estilo de vida. Vale. Después se dio cuenta de que la tienda no era lo mejor y lo cambió a un restaurante temático. Dijo, no, yo me quiero dedicar a la restauración. Hizo un restaurante Margaritaville tematizado en isla, paraíso, etcétera, ¿no? Esto fue un bombazo y los hizo franquicia, hizo una cadena. Tiene restaurantes en Orlando, en Las Vegas, en Hollywood y fuera de Estados Unidos también. Ujú. En Canadá, en México, en Jamaica, en las Bahamas. Incluso hay uno en Isla Nublar. Uh. ¿Dónde está Isla Nublar?
No sé dónde está, pero sé que se la menciona en Jurassic Park. Eso es. De hecho, no existe en la vida real. Me imaginaba que es ficticia. Es la isla de Jurassic Park. Y aquí, ojo, datito bueno, en Jurassic World, Vale. la segunda trilogía, por así decirlo, hay un momento en el que hay unos pterodáctilos que atacan a los visitantes Ah, sí, sí. y se ve a un señor llevándose 2 margaritas de un Margaritaville Ah, que hay ahí, porque pues por eso digo que hay un Vale. Margaritaville en Isla Nublar. vale, buen Sale un niño. señor durante medio segundo llevando 2 margaritas huyendo de los pterodáctilos y se hizo un poco famoso con un poco meme. Y ojo, este tío es Jimmy Buffett. Ah, buen cameo. Hizo un cameo, pero mínimo, súper mínimo, pero muy efectivo. Está muy gracioso, la Qué verdad. buena. Sí, llevándose 2 margaritas de su propio restaurante. Y bueno, y luego hizo, o sea, resorts, casinos, más de 30 localizaciones, hizo un crucero, hizo barrios enteros del rollo Margaritaville para jubilados, con conciertos, golf, piscinas, un montón de cosas. Y luego también pues hizo otros pequeños negocios como batidores de margarita, cerveza, snacks y cosas así. Mm, Y básicamente convirtió esa canción exitosa así en un negocio que está valorado en 1,5 billones de dólares. joder, Mucho mejor que ser un One Hit Wonder y solo vivir de eso. absolutamente. Y ya como último datito, A ver. como una historia curiosa, aparte, es que en 1996 estaba en una avioneta en Jamaica con su mujer y Bono, de U2, y les empezaron a tirotear la avioneta. La policía jamaicana, ¿Por qué? porque pensaban que estaban traficando con drogas. Joder. Por suerte, No no acaba en tragedia. no acabó en tragedia. Los 3 sobrevivieron a ese accidente. Ah, Y después, eso fue una inspiración para una canción que compuso llamada Jamaica Mistake. Y bueno, Margaritaville, yo creo que es más famosa en Estados Unidos, precisamente por todo lo que le Sí, todo lo que- rodea, pero fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy, precisamente por tener semejante influencia cultural. Repercusión, ¿no? Sí. La escucharé porque igual la he escuchado alguna vez, ¿eh? Pero... Sí, sí, seguro que sí. Muy bien. Vamos a ver si terminamos con un acierto. Venga. Aunque no es fácil esta pregunta. Para A ver. ponerle nervioso a Viku en la última pregunta de la temporada. Pregunta 20. Venga. ¿De qué videojuego es protagonista Arthur Morgan? ¿De qué videojuego es protagonista Arthur Morgan? Hollow Knight. Incorrecto. Es Red Dead Redemption 2. Un fallito para acabar. Es un juego de vaqueros que se llevó muchos premios en 2020. Sí, sí, Entre- lo conozco, lo conozco. Entre ellos, Mejor Juego del Año de Steam Awards. Una pena, yo quería que te la supieras esta, Viku. Ya, lo peor es que sí que tengo el dato, ¿eh? Porque sé que tengo cosas escritas sobre el Red Ya. Dead Redemption. Lo más difícil es pronunciarlo. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption, sí, absolutamente. Y bueno, con esto el recuento final de la temporada. Venga, Viku ha hecho 12 de 20. repetimos, ¿eh? Como las de Anet. Sí, no tu mejor puntuación, pero bueno, así dejamos que en casa tengáis una buena oportunidad de acabar la temporada con una victoria sobre Viku. ¿O no? O no, depende de cómo lo hayáis hecho. Y nada, nos despedimos. Espero que te haya gustado, Viku. Sí, muy interesante las historias que has traído, que habéis traído. En casa espero que también te haya gustado. Y que no se te olvide que volvemos en septiembre. El 1 de septiembre, aquí estaremos, como siempre, en Trivialeando, dispuestos a contarte más historias, más preguntas y a hacer un poco el payaso. Por supuesto, estad atentos, suscribíos al canal, uníos al mecenazgo de YouTube, que también nos ayuda un montón, y que paséis buen verano. Buen verano a todos. Seguidnos en redes sociales también, para así enteraros de todo. Exacto. Y nada, nos despedimos y hasta septiembre. Un placer.